Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a continuar con el eje temático de nutrición y metabolismo. Primero vimos cómo el sistema circulatorio era el encargado de transportar a través de la sangre todos los nutrientes y los gases que necesitan las células para su metabolismo. Luego estudiamos el intercambio gaseoso por el sistema respiratorio y el proceso de digestión, o sea, de qué manera los alimentos que ingerimos pueden ser transformados en nutrientes que, una vez absorbidos, puedan ser utilizados por las células. Y ahora vamos a estudiar el sistema urinario o sistema excretor, que sería el encargado de alguna manera de regular todo el sistema, el medio interno, y va a ser el encargado de eliminar todos los metabolitos de desecho del metabolismo celular. Entonces, en general, podemos decir que la función del sistema es el de regular el contenido del plasma sanguíneo, manteniendo así la homeostasis del medio líquido del organismo. Y esto lo logra a través de su importante función de formación y excreción de la orina. Bueno, primero vamos a ver un poco sobre la anatomía del sistema urinario. Ustedes saben que los órganos esenciales son los riñones y tienen además tubos que son los uréteres, que comunican los riñones con la vejiga, y luego se encuentra la uretra, que es la que permite la salida de la orina hacia el exterior. Entonces, en los riñones se forma la orina, pasa por los uréteres, que son estos conductos, llega a la vejiga, donde la vejiga se almacena, y luego esta orina sale al exterior a través de la uretra. Así se eliminan la orina que contiene todas las sustancias que el organismo ya no necesita, y de esta manera se puede producir la regulación del medio interno. Ustedes fíjense la ubicación de los riñones en la cavidad retroperitoneal, y es sostenido acá en esta posición básicamente por la grasa retroperitoneal que se acumula en la zona. Bien, este es un dibujo de un corte del riñón, donde a simple vista se pueden diferenciar dos zonas que son la corteza, la parte cortical, y la médula. En la corteza, a su vez, se pueden distinguir unas estructuras que se denominan pirámides por la forma que tienen. Estas estructuras llamadas pirámides están separadas unas de otras por columnas renales. Y luego tenemos estas pirámides desembocan en lo que se conoce como la pelvis renal. Fíjense, acá entonces, en el proceso de formación de la orina va a pasar hacia los cálices renales y luego va a ser eliminada a través de los uréteres, o sea, se dirige a la vejiga y ahí es acumulada, ¿sí? El riñón tiene una cápsula fibrosa, una cápsula de tejido conjuntivo duro que lo rodea. Como todos los órganos que tenemos en general, siempre tienen una capa fibrosa. Bien, este punto es muy importante, que es el de la irrigación renal. Por el íleo, se llama esta parte del riñón, entran y salen los vasos renales, ¿sí? Entra la arteria renal. La arteria renal, acuérdense ustedes que era la primera bifurcación que tenía la aorta
abdominal. Se dividía en una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Esta arteria renal entra por el ilio y comienza, digamos, su ramificación. Se ramifica primero para formar estas arterias que se llaman, fíjense ustedes, las arterias interlobales, que van rodeando estas estructuras que yo les dije que se llaman pirámides. Entonces, estas estructuras interlobales luego se transforman en lo que se conocen como arterias arciformes. Y luego, de estas arterias arciformes y de las interlobales, sí surgen las arterias interlobulillares. Es importante conocer la irrigación del riñón para luego entender la fisiología renal. Bien. Por supuesto, a las arterias van acompañando luego las venas. O sea, de las arterias interlobulillares continúan las venas interlobulillares, que luego se reúnen para formar las venas interlobales, y luego estas van a unirse para formar finalmente la vena renal, que es la que lleva ya la sangre carbooxigenada y que tiene los metabolitos de desecho. Bien, la unidad estructural y funcional del riñón se llama nefrona. Estas nefronas se encuentran justamente constituyendo estas estructuras que son las pirámides renales que yo les mencioné previamente. Son estructuras que están constituidas por capilares y por túbulos. Estos capilares constituyen lo que se conoce como el glomérulo. Esto, mejor dicho, es el corpúsculo de Malpighi, que está constituido por el glomérulo, que son los capilares, y a su vez por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, como vamos a ver más adelante, y una serie de túbulos que atraviesan la zona cortical y penetran en la zona medular. Acá está la irrigación, esta irrigación de la nefrona. Ustedes fíjense, acá les muestro con más detalle la estructura. Estas eran las arterias y venas, ven, arciformes. Vamos por la arteria primero. Esta era la arteria arciforme. ¿Recuerdan la arteria arciforme que yo les he mostrado acá? ¿Ven? Estas son las arterias arciformes. La arteria arciforme, entonces, se ramifica y forma las arterias interlobulillares. Las arterias interlobulillares, que son estas, ¿ven? Las arterias interlobulillares. Y de las arterias interlobulillares parten las arteriolas aferentes. O sea, las arteriolas estas aferentes son las que se van a capilarizar para constituir esta red de capilares que constituyen el glomérulo. Entonces, la arteriola eferente se capilariza y luego de su capilarización vuelve a unirse en una arteriola eferente. O sea que acá hay una capilarización, pero después de esa capilarización, después de formar esta red de capilares, no se forma una vena, porque acá no se produce un intercambio gaseoso y nutritivo. Acá la función que tiene esta capilarización es la de la filtración del plasma o de la sangre. Entonces, entra la arteriola aferente, se capilariza en lo que se conoce como glomérulo y luego sale la sangre, que la sangre está oxigenada
no está carboxigenada, todavía tiene oxígeno, y entonces tenemos una arteriola eferente. Esa arteriola eferente que sale de esta estructura que se llama el corpúsculo de Malpighi, fíjense ustedes que se va a capilarizar acá en los túbulos, que tiene la nefrona, se vuelve a capilarizar, pero acá sí ya tiene una función nutritiva. Acá la función que tiene ya es la de intercambio de nutrientes y de oxígeno, ¿ven? Entonces va nutriendo todos los túbulos hasta que finalmente sí ya se forman, fíjense ustedes, la parte venosa de los capilares. Ya acá tenemos la parte venosa de los capilares que se van a unir y van a constituir, la vena interlobulillar, que luego va a llegar la sangre carboxigenada por la vena arciforme y así sucesivamente, como yo les mostré en el esquema anterior. Bien. Bueno, en este dibujo ustedes pueden observar las posiciones que tienen los distintos componentes de la nefrona. Entonces fíjense que el corpúsculo renal, que está formado por el glomérulo, que eran esa red de capilares que yo les mencioné previamente, y una cápsula, que es la cápsula de Bowman, vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva, están ubicados en la corteza renal. Fíjense, acá están en la corteza renal, los corpúsculos renales. Bueno, luego de los túbulos, nosotros tenemos la primera porción de los túbulos es contorneada y recibe el nombre de túbulo contorneado proximal. Ese túbulo contorneado proximal se encuentra ubicado en la corteza. A continuación, este túbulo desciende hacia la médula y recibe el nombre de asa de Henle. En el asa de Henle tenemos una asa de Henle descendente, que es delgada, y un asa de Henle ascendente, que tiene una porción delgada y una porción gruesa. Y ya vamos a ver que según el tamaño de esta asa de Henle vamos a clasificar a las nefronas. Luego sigue otro túbulo, que es el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal ya se encuentra nuevamente en la corteza y desemboca en un tubo común a varias nefronas, que es el túbulo colector. Y el túbulo colector desciende por la médula y fíjense ustedes que el túbulo colector desemboca en la pelvis renal a través de una papila que se llama papila de la pirámide, desemboca en la pelvis renal. Bueno, yo les decía que hay dos tipos de nefronas y que se van a clasificar según la longitud que tenga el asa de Henle. Cuando el asa de Henle penetra hasta la médula interna, la nefrona recibe el nombre de nefrona yuxtaglomerular, mientras que cuando el asa de Henle llega únicamente hasta la médula externa, recibe el nombre de nefrona cortical. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la irrigación de las nefronas yuxtaglomerulares y corticales es diferente. Acá en este esquema ustedes pueden ver la irrigación. Nuevamente, fíjense, acá viene la arteriola aferente, sale la arteriola eferente, y en el caso de las nefronas yuxtaglomerulares van acompañando el trayecto del asa de Henle hacia la médula interna con esta estructura paralela, o sea, están paralelos, fíjense ustedes, están paralelas las arteriolas, los vasos,
los capilares, fíjense cómo van paralelos estos capilares que descienden con los capilares que ascienden. Estos se llaman los vasa recta. Ya vamos a ver por qué es importante que desciendan y asciendan en forma paralela. Es muy importante para mantener el gradiente osmótico dentro de la médula, y eso es muy importante para el mecanismo de concentración de la orina. Entonces no se olviden, en el caso de las nefronas yuxtaglomerulares, fíjense que en la irrigación intervienen estos vasa recta. Mientras que ustedes fíjense en el caso de las nefronas que son corticales, cómo se produce una capilarización que rodea, por supuesto que esta capilarización también rodea a las células yuxtaglomerulares, pero en el caso de las corticales no hay vasa recta. Los capilares rodean a los túbulos para que se produzca ahí el intercambio de nutrientes y de oxígeno. Entonces después que se produce la capilarización y el intercambio de nutrientes, se va a formar la vena, como vimos previamente. Esta es la estructura, es un esquema de la estructura de lo que yo les decía, el corpúsculo renal, que tiene el glomérulo, que son todos estos capilares, la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman. El espacio de Bowman es el espacio que está entre los capilares y la cápsula. Bien, la característica de esta cápsula de Bowman es que tiene una capa que se llama una capa parietal externa y una capa visceral. Esa capa visceral es una capa que rodea a los capilares sanguíneos. La hoja visceral está constituida, fíjense acá lo que les dice, la hoja visceral es la que rodea los capilares y está constituida por unas células epiteliales que se modificaron para formar lo que se llaman podocitos. O sea, estas células, que son los podocitos, son células que emiten unas ramificaciones y esas ramificaciones rodean a los capilares. Mientras que la hoja parietal es una monocapa de células epiteliales, es esta, ¿ven? Son células epiteliales de tipo pavimentosas que se encuentran sobre una membrana basal. Entonces tenemos en la cápsula de Bowman dos hojas, la visceral y la parietal. Fíjense ustedes cómo está de modificada la hoja visceral. Estos son los podocitos, ¿ven? Se ramifican. ¿Y por qué podocitos? Porque forman como unas especies de pies, ¿ven? Que rodean, miren cómo rodean con sus pedicelos, piecitos, rodean el capilar. Este es el capilar. Fíjense que el capilar acá, esta capilar tiene una característica histológica también muy importante, que es el endotelio del capilar es de tipo fenestrado, o sea que tiene algunos espacios entre las células endoteliales que son como orificios. O sea, son espacios de libre filtración que se llama. Este tipo de endotelio fenestrado se da siempre en todas las áreas donde haya donde sea importante, digamos, el intercambio rápido con los líquidos circundantes. Bien. Esta es la arteriola. Acá se puede observar las características de la arteriola aferente, que es la que yo les digo que entra e irriga el glomérulo, y la arteriola eferente que drena al glomérulo.
Esta es una microfotografía donde se ven los pedicelos. Fíjense ustedes cómo se ven los pedicelos que rodean a los capilares fenestrados. Y acá se pueden ver las estructuras que se forman, muy importantes, que son las hendiduras de filtración. O sea, ustedes fíjense, acá los pedicelos dejan libre un espacio. Hay un espacio libre, y como además el capilar es un capilar de tipo fenestrado, en estas hendiduras de filtración es por donde el plasma puede ser libremente filtrado. Ahí están las hendiduras de filtración que se forman entre los pedicelos. ¿Ven? Bien. Y esta es una microfotografía donde se pueden ver claramente lo que yo les estoy diciendo. Acá se ven los pedicelos. Miren, fíjense los podocitos, fíjense la forma que tienen los podocitos, fíjense las prolongaciones y cómo rodean los capilares y forman las estructuras que están entre estos pedicelos, son las hendiduras de filtración. Bueno, ahora veamos los túbulos renales. Veamos uno por uno cuáles son los túbulos renales con más detalle. Bueno, hablamos que primero teníamos el túbulo contorneado proximal. Bueno, el túbulo contorneado proximal dijimos que estaba en la corteza. Y este túbulo está muy próximo al glomérulo y presenta unas células cúbicas con ribete en cepillo, es decir, tienen muchas microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Este tipo de epitelio, recuerden ustedes que también lo hemos visto en el duodeno, y es característico de las zonas del organismo donde haya una absorción muy intensa, porque aumenta mucho la superficie el hecho de tener las microvellosidades. Está diseñado para la reabsorción el túbulo contorneado proximal, porque ahí se resuelve el 80% del cloruro de sodio y de agua, toda la glucosa y los aminoácidos. Fíjense acá en este esquemita el ribete en cepillo, el epitelio cúbico con esa característica de las microvellosidades. Bueno, luego sigue el asa de Henle. El asa de Henle, yo ya les dije, está en la médula. Acá ya se pierde el ribete en cepillo, siguen siendo las células cúbicas, y tiene, bueno, ya hemos dicho, la porción delgada que es permeable al agua, y luego la porción gruesa que tiene una porción descendente y otra ascendente. Y la porción gruesa del asa de Henle, que obviamente es ascendente, es impermeable al agua. Esas características son importantes para los mecanismos de concentración de la orina que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el túbulo, luego se continúa el túbulo contorneado distal, que como les dije previamente está en la corteza, y es muy importante tener en cuenta que se encuentra distal al glomérulo. Está revestido por unas células epiteliales bajas, ya no tienen ribete en cepillo. Es muy importante para la excreción y la reabsorción, también es impermeable al agua. Y tiene acá la bomba de sodio-potasio, es muy rico este epitelio en bomba de sodio-potasio, que produce el intercambio de sodio por potasio. En este túbulo contorneado distal actúa de receptores para una de las hormonas que nosotros vimos, que es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que estimula, cuando se une acá a su receptor, la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Y el túbulo contorneado distal drena en el túbulo colector. Bueno, esto es muy importante. Ustedes fíjense que en el lugar donde entran en contacto este túbulo, el túbulo distal, con el glomérulo, más específicamente con las arteriolas aferente y eferente, las células
sufren una modificación. Las células del túbulo distal se modifican y constituyen lo que se conoce como la mácula densa. A su vez, las células de las arteriolas aferente y eferente que están en contacto con el túbulo distal también se modifican y constituyen las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son células que tienen en su interior los gránulos de renina, en realidad prorenina, que luego se transforma en renina. Y en su conjunto, esto constituye el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué hace la mácula densa? La mácula densa es un sensor que detecta la volemia, porque detecta los cambios en las concentraciones de sodio. En respuesta a ese estímulo, digamos de alguna manera, va a hacer que la prorenina, que está acá en estos gránulos, porque estas células ya serían unas células de tipo endocrina, secreten renina. La prorenina pase a renina y la renina sea liberada a la circulación. Ustedes recuerdan que la renina formaba parte de la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si la mácula densa detecta una disminución en la concentración de sodio, entonces inmediatamente se va a producir renina. La renina actúa sobre la angiotensina 1, sobre el angiotensinógeno, que se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona va a ir al túbulo, va a resorber sodio y de esta manera volvemos a recuperar la homeostasis de sodio. Entonces es muy importante tener en cuenta el aparato yuxtaglomerular, que está exactamente en donde entran en contacto el tubo distal con las arteriolas aferente y eferente del glomérulo. Luego el túbulo contorneado distal va a desembocar en el túbulo colector. El túbulo colector tiene una porción cortical y otra medular, y ahí van a desembocar los túbulos distales de otras nefronas, de varias nefronas. Acá en el túbulo contorneado, en el tubo colector, es muy importante la presencia de los receptores para otra de las hormonas que nosotros hemos estudiado, que es la antidiurética. Entonces, en la hormona antidiurética tiene receptores que están localizados en los túbulos colectores, y cuando se une la antidiurética a estos receptores, estimula la formación de AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que hace es favorecer la resorción de agua. Bien, entonces volvemos acá a la circulación en la nefrona. Para entrar ya de lleno a ver la formación de orina, tenemos que previamente tener muy clara la circulación. La arteria renal, recordemos, arterias interlobales, arciformes, interlobulillares, aferente, el capilar glomerular, arteriola eferente y la red capilar peritubular, o sea, esa red que rodea a los túbulos renales, y luego tenemos el sistema venoso. Entonces tenemos, se llama una primera microcirculación, que es la de los capilares glomerulares, luego una segunda microcirculación en los peritubulares, que yo ya les mencioné, y la tercera microcirculación en los peritubulares medulares, en los corticales y luego en los medulares. Y además acá no está descrito la presencia de los vasas rectas que van acompañando
al asa de Henle. Entonces, específicamente la función de los riñones, formación de orina, es la más importante y la más conocida. Pero acabamos de ver también que tiene una función en el control de la volemia, porque ahí está el aparato juxtaglomerular. Y libera renina, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y entonces va a tener un papel muy importante en el control de la presión arterial sistémica a través de la angiotensina 2, que es el resultado de la acción de la renina sobre los componentes del eje. Además, tiene una función de control en la concentración de electrolitos de la osmolaridad plasmática, que tiene que ver con el control de la volemia, control del equilibrio ácido-base del organismo, y también tiene la función endocrina, además de producir, como yo les decía, la renina. También ahí, acá en el riñón, se sintetiza la eritropoyetina, que es la hormona que va a favorecer la formación de los glóbulos rojos. Bueno, entonces en definitiva tiene una función fundamental en el control de la hemostasia y una función también metabólica. Y veamos la formación de orina. Bueno, las fases en la formación de orina son la filtración, que se realiza a cabo básicamente en el glomérulo renal. Ahí se produce la filtración del plasma. El plasma se filtra para formar la orina. ¿Dónde? En el glomérulo. Luego se produce, luego que nosotros ya tenemos un ultrafiltrado, ya se ha filtrado el plasma, se produce la reabsorción y la excreción. Acá en los túbulos, acá están involucrados los túbulos en la reabsorción y en la excreción. Bien, entonces en este esquemita podemos ver nosotros cómo una sustancia puede ser filtrada acá en el glomérulo, y si esa sustancia no se resorbe ni se excreta, va a ser eliminada en la orina. Entonces, si ustedes cuentan acá, este es un esquemita del Covielo, ustedes fíjense que ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 pelotitas. Bueno, una se filtró, se fue por la orina, entonces en la arteriola eferente y en los vasos del sistema venoso, yo voy a tener 1, 2, 3, 4. Tengo 4 porque una se filtró. Ahora, ¿qué pasa si hay una reabsorción? Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5 pelotitas. Esta se filtró, pero luego fue reabsorbida en el túbulo. Entonces, en la orina no aparece. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 pelotitas. O sea que, si bien se filtró, el plasma no se limpió de esta sustancia. Este es el caso de la glucosa. La glucosa se filtra libremente, pero toda la glucosa se resorbe. Entonces, en la orina no hay glucosa. Bien, y el tercer caso sería el de filtración y secreción. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pelotitas, se filtraron, y además las que no se filtraron y se fueron por la vía venosa, luego pasaron por la arteriola eferente, que luego se capilariza. Acuérdense ustedes de los capilares peritubulares. De los capilares peritubulares se secretan hacia el túbulo. ¿Entienden? O sea que hay una secreción hacia el túbulo, filtración y secreción hacia el túbulo, de manera tal que toda la sustancia sale por la orina y ya no queda en la parte venosa de los capilares ninguna de estas pelotitas. ¿Ven? Entonces, filtración y secreción. Entonces, este es el caso de las sustancias tóxicas para el organismo,
que se filtran y además son secretadas desde los capilares hacia los túbulos para que sean eliminadas. Bueno, veamos la filtración glomerular, definida como el paso de fluidos y solutos a través del glomérulo. La filtración es un transporte pasivo a favor de un gradiente hidrostático. ¿Qué se filtra? Se filtra la sangre. Lugar, glomérulo. Y el resultado es el ultrafiltrado. Entonces, el ultrafiltrado está formado por los componentes de la sangre sin las células ni las proteínas. ¿Qué fuerzas favorecen la filtración? Fundamentalmente la presión hidrostática del capilar glomerular. Ahí en los capilares glomerulares la presión hidrostática es de aproximadamente 47 milímetros de mercurio. ¿Y qué se opone a la filtración? La presión coloidosmótica de los capilares. La presión coloidosmótica de los capilares va a estar dada básicamente por ¿quién? Por las proteínas. O sea, la presión osmótica que ejercen las proteínas es lo que se opone al proceso de filtración. O sea, se opone a que el líquido pase desde los capilares hasta el espacio de la cápsula de Bowman. No se olviden ustedes que acá teníamos un espacio entre la hoja visceral y la hoja parietal de la cápsula. Había un espacio que era el espacio de Bowman. Entonces, las proteínas que están en los capilares se oponen a que salga el líquido. La presión hidrostática está a favor de que salga. Y acá en el espacio de Bowman también va a haber una presión, que es una presión hidrostática, porque algo de líquido hay acá también, que es de 10 milímetros de mercurio. Esa se va a oponer al filtrado. Entonces, nosotros si hacemos una suma de todas estas presiones que se ejercen entre las que favorecen y se oponen al filtrado, tenemos la presión efectiva de filtración, que sería la presión hidrostática de 47 milímetros de mercurio menos las que se oponen, que son la coloidosmótica del capilar glomerular y la presión hidrostática del espacio de Bowman. Y la presión efectiva de filtración es de aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Bueno, una pregunta de razonamiento que solemos hacer es ¿qué pasa? Eso es en condiciones fisiológicas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta membrana de filtración sufre un proceso inflamatorio y se filtran hacia la cápsula de Bowman proteínas? Porque normalmente las proteínas no atraviesan las hendiduras de filtración. Si hay una lesión en la membrana y atraviesan las proteínas, acá yo voy a tener una presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que normalmente es 0 en condiciones fisiológicas. Entonces van a haber otras fuerzas que alteren la presión efectiva de filtración. Entonces ustedes fíjense, si nosotros estudiamos la composición del plasma y del ultrafiltrado, podemos ver que el sodio en el plasma, 142 miliequivalentes por litro, lo mismo en el ultrafiltrado. ¿Qué significa esto? Que todo el sodio fue filtrado. El potasio se filtró libremente, el cloro se filtró libremente, el bicarbonato se filtró. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas, fíjense ustedes, en miligramos por decilitro, entre 4.000 y 5.000 miligramos por decilitro están en el plasma. Y en el ultrafiltrado entre 6 y 11. Casi 0 la cantidad de proteínas en el ultrafiltrado. Solamente proteínas muy pequeñas, péptidos muy pequeños pueden atravesarlo. Pero la albúmina, por ejemplo, no pasa. La glucosa, 100. O sea, toda la glucosa del plasma es filtrada. La urea, el ácido úrico y la creatinina. Entonces, salvo las proteínas y, por supuesto, los elementos formes, ¿no? O sea, tampoco
van a pasar al ultrafiltrado ni los glóbulos rojos, ni los leucocitos, ni las plaquetas. La presencia de algunos de esos elementos en la orina es patológico. Significa una alteración en la membrana de filtración. Entonces, ustedes no se olviden que la estructura que yo les mostré previamente existían hendiduras de filtración. Entonces, a través de esas hendiduras de filtración es que se produce este proceso. Bien. Cuando queremos estudiar la filtración glomerular, tenemos una serie de parámetros que se deben analizar. Uno es el flujo sanguíneo renal, que es de aproximadamente 1200 mililitros por minuto. Es el flujo de sangre que llega al riñón en la unidad de tiempo. El flujo plasmático renal, que se refiere, fíjense ustedes, flujo sanguíneo, la sangre, flujo plasmático, el plasma, sin los elementos formes, es de 650 mililitros por minuto. El volumen o tasa de filtración glomerular es de 125 milímetros por minuto. La fracción de filtración es un porcentaje del 20% y el coeficiente de filtración que es de 12,5 mililitros por minuto. Bien, el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal y el volumen de filtración glomerular se pueden estimar por la técnica del clearance. Mientras que la fracción de filtración y el coeficiente de filtración se obtienen por un cálculo matemático sencillo. Bueno, ¿qué es el clearance? El clearance se puede definir, clearance o depuración, en español es depuración, el volumen de plasma que se depura o que se limpia de una sustancia por la unidad de tiempo. Entonces, no es la cantidad de sustancia que se elimina por la orina, que es el concepto con el que a veces se confunden los alumnos. Es el volumen de plasma que se limpia. O sea, yo tengo una cantidad de plasma que el riñón me limpia de una sustancia en la unidad de tiempo. Entonces, el médico estima por el clearance la funcionalidad que tiene el riñón. Entonces, se basa en el principio de dilución y en una sustancia, en la detección de una sustancia indicadora que tiene que tener ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que la sustancia se filtre libremente, tiene que atravesar las hendiduras estas de filtración que yo les mencioné, que no se absorba ni se secrete en los túbulos, o sea, tiene que ser el primer esquemita que yo les mostré, o sea, se filtra libremente y no se resorbe ni se secreta. Son las características que tiene que tener. Se puede medir libremente en el plasma arterial y venoso, no se metaboliza, ni se almacena, ni se produce en el riñón y no afecta la tasa, por supuesto, de filtración glomerular por sí misma. ¿Cuáles son esos indicadores usados? La creatinina endógena y la inulina. El clearance de creatinina es el que se usa de rutina en la práctica clínica para evaluar la función renal, mientras que la inulina, al ser una sustancia exógena, hay que inyectarla, por lo cual esto se realiza más bien en condiciones experimentales. La creatinina normalmente es un producto del metabolismo de las proteínas, entonces se encuentra normalmente en condiciones fisiológicas. La ecuación general para determinar el clearance es
la concentración que tenemos de la sustancia en la orina por el volumen de orina que ha sido eliminado por unidad de tiempo y se divide en la concentración de esa sustancia en el plasma. O sea que yo necesito poder estimar libremente la concentración de esa sustancia tanto en la orina como en el plasma. Y necesito saber, por supuesto, cuál es el volumen de orina que ha sido eliminado en un determinado periodo de tiempo. Para estimar, mediante esta ecuación, cuál es el clearance o depuración. Estos son los valores normales del clearance de creatinina endógena y pueden ver que son muy similares al clearance de inulina. Los otros parámetros, que tenemos de la filtración glomerular, yo les dije el flujo plasmático renal es el volumen de plasma que recibe el riñón en un minuto. El indicador que se utiliza en este caso es el ácido para-aminohipúrico, porque el ácido para-aminohipúrico sí se secreta en los túbulos, entonces el índice de extracción que tiene es muy alto. Entonces de esta manera yo puedo estimar cuál es el volumen de plasma total que ha recibido el riñón en un minuto. Y en el caso del volumen del flujo sanguíneo renal, también se usa el para-aminohipúrico, pero se corrige con una fórmula en la cual utilizando el hematocrito, y en este caso es de 1200 mililitros por minuto. La fracción de filtración hemos dicho que es aproximadamente el 20% y el coeficiente de filtración es una constante que expresa la eficiencia del filtrado glomerular. Bien. Bueno, el mecanismo de reabsorción tubular sería el transporte de líquidos y solutos desde la luz hacia el capilar, como yo les decía. Desde la luz hacia el capilar se resorbe. Puede ser un transporte activo, generalmente el transporte es un transporte activo secundario, de glucosa, aminoácidos. Acá dice transporte activo de lípidos, porque en realidad los lípidos, si bien los de cadena larga se pueden reabsorber libremente, los de cadena corta son los que se pueden reabsorber libremente. Los de cadena larga, algunos necesitan de la presencia de transportadores. Vitaminas, electrolitos, fosfatos, sulfatos, todos se resorben, mientras que el transporte pasivo de agua, urea, cloruro, fosfato, bicarbonato. Bueno, el túbulo contorneado proximal es donde se da básicamente la mayor parte de la reabsorción del ultrafiltrado. Ustedes fíjense que si la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, o sea que se filtran 125 mililitros de plasma en un minuto, significa que en una hora son 7.500 mililitros y en un día, o sea en 24 horas, 180.000 mililitros. ¿Qué significa? Que el riñón está filtrando diariamente casi 180 litros de plasma. Sin embargo, en la orina solamente tenemos un volumen de casi 1,5 litros, 2 litros, o sea, 1.400, 2.000 mililitros por día. Eso significa que el 80% de lo que se filtró ha sido reabsorbido en los túbulos. En ese sentido, el riñón, digamos, no es uno de los órganos más eficientes que tiene el organismo, porque resorbe, digamos, casi todo lo que se filtra. Tenemos un 65% en el túbulo contorneado proximal, un 10% en el distal y
9,3% aproximadamente. En el túbulo colector la tasa de reabsorción de agua. También es muy importante tener en cuenta la reabsorción tubular de glucosa, o sea, toda la glucosa que se filtra es reabsorbida por los túbulos. Todo lo que se filtra se reabsorbe. O sea que en la orina en realidad no tiene que haber nada de glucosa. En el caso de la excreción tubular sería al contrario, o sea, el transporte de una sustancia desde la sangre hacia la luz del túbulo. Implica la presencia también de transportadores. ¿Qué se puede excretar hacia la luz? Y bueno, puede ser que se excrete potasio, hidrógeno. No se olviden que acá en el riñón, el riñón tiene la importante función de mantener el equilibrio, el hidroelectrolítico. Entonces, si es necesario, se excretan potasios, creatinina, un poco de creatinina se excreta. Por eso que hay una ligera diferencia, fíjense ustedes, entre el clearance de creatinina, endógena y el clearance de inulina, porque la inulina no se secreta absolutamente nada. En cambio, en el caso de la creatinina, sí hay, pero es muy pequeña la cantidad. Transporte pasivo de amonio, urea, fármacos. Y básicamente la excreción tubular se da en el túbulo distal y en el túbulo colector. Bueno, acá hay un concepto muy importante que es el transporte máximo, porque al haber un tipo de transporte que se llama transporte facilitado, transporte activo, secundario o transporte facilitado, significa que yo tengo proteínas transportadoras. Entonces esas proteínas transportadoras implican un límite en el transporte. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como la máxima cantidad de sustancia que puede ser transportada, ya sea reabsorbida o excretada a través de los túbulos renales en la unidad de tiempo. Porque yo tengo transportadores que son proteínas y tengo una cantidad limitada para que produzcan ese transporte. Bien, el más usado para determinar el transporte máximo es el de glucosa, que es de 320 miligramos por minuto. El transporte máximo en el caso de la reabsorción sería la cantidad filtrada menos la cantidad excretada. Y el transporte máximo en el caso de la excreción sería la cantidad excretada menos la cantidad filtrada. Bien, hay un umbral renal para la glucosa, o sea, una concentración plasmática en la que ya aparece esta sustancia en la orina y que es de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Cuando la glucosa en el plasma supera los 180 miligramos por decilitro, entonces ya se saturan los transportadores y aparecen, se saturan los transportadores, o sea, no alcanzan los transportadores de glucosa para tanta glucosa que ha sido filtrada y por ese motivo la glucosa comienza a aparecer en la orina. Entonces el clearance de glucosa deja de ser cero, porque en condiciones fisiológicas yo les expliqué que el clearance de glucosa era cero. O sea que en realidad el plasma no se limpia de glucosa. ¿Por qué no se limpia de glucosa? Porque yo la glucosa la necesito. Yo no quiero que la glucosa se vaya por el riñón, se vaya por la orina. No quiero excretarla, yo la necesito. Entonces es importante que se resorba completamente. Pero si excede el límite dado por la presencia de los transportadores, va a aparecer glucosa en la orina. Y entonces ahí ya sí va a haber depuración. Ya va a haber limpieza, o sea, el riñón va a empezar a limpiar el plasma de la glucosa que tiene en exceso. Bien,
Concentración y dilución de la orina es un tema un poquito complejo y que lo vamos a ver en la clase de mañana porque que va a ser corta porque en realidad no es un tema largo, pero yo creo que ya después de una hora estamos un poquito cansados y es un tema que es corto pero es complejo, así que hasta acá llegamos hoy.